Pues estamos aquí nuevamente con esta gran letra, esta gran carta, ¿verdad? Esta carta de Pedro a los que están, a los creyentes, porque no necesariamente judíos, ellos ya serían judíos, lo que ahorita llamaríamos judíos mesiánicos. Pero hoy vamos a ver un poquito más de Pedro, de este apóstol, ¿verdad? Primeramente discípulo y luego apóstol, que él mismo se llama apóstol, ¿sí? Muchas veces hemos visto las cartas de Pablo y vemos que él se autonombra apóstol. Pero vamos a ver, ¿quién es Pedro y cómo es que él encuentra a Jesús? Y vamos a ver su transformación. Eso es lo más importante, porque esta carta nos habla de que les está hablando a los creyentes, pero en un proceso de santificación. ¿Saben por qué? Porque en donde ellos estaban, en el mundo donde ellos estaban, en la dispersión, que habían sido sacados de Roma, sido sacados de Jerusalén inclusive, ¿sí? Entonces ellos estaban en Asia Menor, porque habían sido expulsados, habían sido perseguidos y era difícil, así como nosotros ahorita, que estamos viendo tantos cambios en nuestro entorno, en nuestra cultura, en la educación, en los negocios, en todo, ¿sí? Entonces, Pedro les decía, permanezcan firmes. Y fíjense una cosa, cómo vamos a orar primeramente para que el Señor tome este tiempo y que el Señor abre nuestra mente, nuestro corazón para que podamos entender el mensaje, lo que tú nos estás hablando hoy en la mañana o en la tarde cuando estés escuchando esto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver cómo es que encuentra Pedro a Jesús. Y vamos a ver primeramente, porque él dice, soy Pedro. Sin embargo, nosotros sabemos que él antes no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Muchas veces en la Biblia se dice Simón Pedro. ¿Por qué? Porque quien le cambió el nombre. Vamos a ver ese encuentro hermoso que él tiene con Jesús. Entonces, fíjense, vamos a ver que tiene, vamos a ver vamos a ver aquí, a Juan 1, del 40 al 42. Juan 1, del 40 al 42. Vamos a ver. Estoy usando varias versiones de la Biblia porque me regalaron una Biblia tan bonita y ahorita les platico acerca de eso. Juan 1 del 40 al 42, fíjense. Dice, y dice así, dice Andrés, voy a empezar un poquito antes. Acuérdense que ¿quién introduce a Jesús? ¿Recuerdan la profecía que iba a mandar a Juan el Bautista, verdad? A un profeta que iba a profetizar la venida, la llegada del Mesías. Fíjense, vamos a empezar desde el 35, dice. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dice eso? Pues Juan el Bautista, ¿verdad? Que es el que había ido primero a anunciar la llegada del Mesías. Fíjense, y dice así. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo,
¿qué buscáis? Ellos eran primeramente discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista, pero cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, ¿sí? Entonces ellos empiezan a seguir a Jesús. Y entonces dice, ¿qué buscan? Les pregunta Jesús. Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Sí? Ellos no le dicen, es que estamos buscando al Mesías. Ya lo habían encontrado para ellos. ¿En dónde estás viviendo? Y les dijo, vengan y vean. O sea, ¿qué les dice? Vengan para que vean con sus propios ojos. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, ya era muy tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Fíjese, Andrés y Simón Pedro, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, fíjense lo primero que le dice Jesús a Simón Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjense esta cuestión, o sea, inmediatamente ahí quedó preso, por decirlo así, ¿verdad? Porque muchas veces ellos decían, soy preso de Jesús. Entonces, estamos viendo el primer encuentro de Pedro con Jesús. Qué hermoso este. Y inmediatamente le dice, tú eres hijo de Jonás, ¿sí? Y ahora serás llamado Cefas o Pedro. ¿Qué quería decir Simón? ¿Qué quería decir Simón en este encuentro de Juan 1, del 40 al 42? Fíjense, la palabra Simón quería decir un junco, ¿sí? Era una palabra muy común en aquel tiempo, ¿verdad? Por decir, pues aquí también muchas veces Juan o en fin, pero era una palabra que significaba un junco. Ustedes saben que los juncos, ¿cómo se mueven? Pues se mueven con el aire, son los puede uno manejar fácilmente, de hecho hacen cestas con los juncos, ¿sí? Pero fíjense ahora que Jesús le cambia el nombre. Cuando Jesús lo conoce, su nombre era un junco que se movía, que a veces iba para acá, que a veces iba para allá con el viento. ¿Cuántas veces somos así? Pero ahora le cambia el nombre y le dice roca. Ahora va a ser una roca. Así te cambia también el nombre Jesús. Así te lo cambia Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver en los episodios de donde Pedro, tenemos muchos episodios en la Biblia que nos hablan de Pedro y donde vemos su carácter. ¿Por qué? Porque era el primero que abría la boca, era el primero que decía, que contestaba, aunque contestara bien, aunque contestara mal, él no le importaba, era el primero que se lanzaba. Oficialmente, bueno, no era nombrado como el orador de los discípulos. Sin embargo, siempre que Jesús les preguntaba algo a los discípulos, él él se abrogaba, ¿verdad? Yo soy el que voy a contestar por todos. Nadie decía nada, pero Pedro ya estaba ahí, ¿verdad? Contestando. Y vamos ahora también a Marcos 1 del 14 al 18. Marcos 1 del 14 al 18. Es, vamos a ver, dice, después, acuérdense que Jesús en este tiempo, apenas cuando conoce a Pedro, son los primeros, es el primer apóstol, es el primer discípulo, ¿verdad? Después decimos los 12 apóstoles,
porque son enviados, pero es el primer discípulo junto con Andrés, su hermano. Fíjense, después que Juan, estamos hablando Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, igual que Juan el Bautista, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Se dan cuenta cómo Juan el Bautista, ¿qué era lo que decía? Son las mismísimas palabras de Juan el Bautista. Entonces vemos cómo llega Jesús, ¿verdad? Encarcelan a Juan el Bautista y ellos eran discípulos de Juan el Bautista, pero ahora siguen a Jesús. Y Jesús dice exactamente lo mismo: arrepentíos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Me gusta mucho la versión en inglés del King James porque dice: está a la mano, is at hand. El reino de los cielos está aquí a tu mano, ¿sí? A la mano, dice, fíjense. Y entonces, fíjense lo que dice: creed, se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y luego vemos en Marcos 1:16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Inmediatamente, ¿qué les dice Jesús a Andrés y a Simón? Porque eran hermanos. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron Pedro y Andrés? Dijeron: oye, pero pues, a ver, déjame ver, ¿cómo que? Explícame. No, él no dijo explícame. Él inmediatamente, ¿qué hizo? Dejando luego, o sea, luego es inmediatamente, se fijan el tiempo, y dejando inmediatamente sus redes, le siguieron. Y después vemos cómo el Señor Jesús pues viene y viene, escoge a los otros también apóstoles o discípulos, ¿verdad? Entonces, fíjense, el encuentro, el primer encuentro, perdón, con Pedro, es maravilloso. Y entonces, vamos a ver, es el primero que lo sigue sin responder y sin preguntar absolutamente nada, ¿sí? Y vamos a ver cómo se describe ahora, ¿verdad? Era un discípulo. Y vamos a ver también otro encuentro que tiene con Jesús. Vamos a ver el encuentro que tiene con Jesús. Vamos a ver cuando el apóstol Pedro también le contesta, le dice a Jesús que él lo va a seguir hasta la muerte y que no quiere. ¿Se acuerdan en ese escena en que el apóstol Pedro dice, Jesús les está diciendo que va a ir a Jerusalén, que lo van a sacrificar? Y dice: no, no, no te quiero que te sacrifiquen. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Qué tremendo. Pero un minuto antes, ¿qué le había dicho Jesús a Pedro? Le había dicho: ¿quién dicen que soy? ¿Y qué le contesta Pedro? Pues dicen que eres un profeta, que si eres Jeremías, que si eres no sé quién. Dice: ¿y tú quién dices que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Y entonces, y 5 minutos después, ¿qué es lo que pasa? Apártate de mí, Satanás, porque no has entendido lo que te he estado diciendo, porque les estaba diciendo a los discípulos que iba a ir a Jerusalén y que lo iban
a sacrificar. Y los discípulos no entendían y se estaban peleando, porque cuando tú ganes la guerra y todo eso, yo me voy a sentar a tu lado derecho y yo al lado izquierdo, ¿se acuerdan? Porque no entendían que era un reino espiritual. Pero ahora, ese junco que vemos cómo se movía de un lado a otro, que decía Simón, ahora lo vemos en esta carta, es una roca. Cuando Jesús termina con él, es imbuido por el Espíritu Santo, Pedro es verdaderamente una roca, ¿sí? Y entonces, por eso vemos cómo en esta carta él habla y de una manera tan tierna, tan hermosa, que nos hace un llamamiento. Y un llamamiento primero personal, porque nos da la identidad de quiénes somos nosotros, pero también un llamamiento a la iglesia a perseverar. Y yo creo que estamos muy conscientes, ¿sí? Ellos estaban, como ya dijimos, en la dispersión, ellos estaban en territorio enemigo. Y pregunto yo, ¿estamos nosotros en territorio enemigo? Nuestra cultura, la educación, los negocios. Estamos en territorio enemigo, sí. Y fíjense, los tiempos que vivimos no son nada fáciles. Y a veces, ¿saben qué? Pensamos que no encajamos para nada. Qué bonito es estarnos nosotros juntando. Y hoy en la mañana tuvimos un grupo hermoso de 18 que estábamos en un mismo espíritu orando. Como cuando estamos orando, el Señor nos empieza a hablar de lo mismo, de lo mismo. Fue impactante como anoche que estuvimos en otro grupo, ¿verdad? Cómo la iglesia, porque ustedes saben que donde hay dos o más invocando mi nombre, en medio de vosotros estoy. La iglesia no es el templo, no es la edificación, es donde estamos congregados, ¿sí? Y veíamos anoche cómo, pues algunos que por razones de trabajo, de X o Y, se habían alejado, como ahora era la necesidad de estar juntos. ¿Por qué? Porque salimos al trabajo, salimos a cualquier parte. Es un mundo hostil, ¿sí? Es un mundo hostil. No encajamos a veces. ¿Por qué? Porque en ningún lado. Porque aún en nuestra propia familia, en el sector empresarial, con las prácticas, con las reglas, en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, los que ya tenemos nietos. Yo decía, jamás pensé y veo a veces a niñitos que están pues en el súper o en alguna parte, hablarles de tal manera a sus padres sin ningún respeto, sin ninguna educación. Y yo decía, este es un mundo completamente diferente al mundo con los preceptos y conceptos bíblicos, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ay, qué padre que cuando antes, sí, pero antes, porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer con las nuevas generaciones, ahora están así las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces vemos que la cultura que estamos viendo y percibiendo, inclusive con las leyes que se están aprobando, son contrarias completamente a los valores del reino. Estamos viviendo en medio de un mundo caído, pero la pregunta que nos hace, que nos reta Pedro en esta carta es, ¿qué vamos nosotros a hacer durante todo esto? Cuando venga la tribulación y nos gusta, tengo que confesarles, me gusta usar tribulación porque se oye más bonita la tribulación que el sufrimiento. Anoche estuvimos orando por gente con infartos, con cáncer,
con muchas cosas. Hay sufrimiento y hay que decirle al sufrimiento, el sufrimiento va a venir y lo tenemos que pasar. Es inevitable el sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando vamos a pasar por ese sufrimiento, por ese rechazo, porque sí, vamos a tener rechazo, ¿sí? Por esa persecución, inclusive nuestros hijos, nuestros nietos, van a pasar por esa persecución y por ese rechazo, inclusive en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? ¿Sí? Y quiero que sepan que Pedro sabía muy bien lo que era el proceso que tenía que pasar, porque pasó de ser un junco que se movía para acá y para allá, ¿sí? Y a veces Jesús le respondía con palabras muy fuertes y muy firmes. ¿Por qué? Porque quería ser de ese junco, ¿verdad? Alguien, una roca. Y nosotros somos piedras vivas que edificamos la iglesia, ¿sí? No, a él no le sirve un junco para ponerlo allí en construir algo sólido, ¿verdad? Acuérdense lo que decía el hombre que construyó su casa. Imagínense si la construye de juncos, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos ser rocas firmes, así como Pedro se transformó y lo dijo Jesús desde un principio, ¿sí? Tú te llamas Simón, pero desde hoy te vas a llamar Pedro. Y pasó un largo proceso para que verdaderamente pudiera decir Pedro, estoy firme, firme como una roca, ¿sí? Entonces, ¿qué actitud vamos a tener ante nuestro mundo? ¿Qué actitud? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Sí? Porque hay dos situaciones. Podemos actuar para quedar bien en el mundo, para que nos pongan palomita, para que acomodarnos, ¿verdad? Al mundo, lo que es, lo que está ahorita en trending, ¿verdad? Para nosotros caer bien en el mundo y acomodarnos al mundo. Claro, tenemos que vivir con los demás. No se trata tampoco, ¿verdad? De estar, de decir, bueno, me voy a apartar y me voy a ir allá. No, ¿qué decía Jesús? No te pido que los quites del mundo, pero que los apartes del mal, ¿sí? Entonces, tenemos que vivir aquí y tenemos que vivir en dos cosas que vamos a ver qué es importante, ¿sí? No para nosotros quedar bien, no para acomodarnos al mundo, sino para que Dios sea glorificado. Eso es la finalidad. En esta carta, el apóstol Pedro habla de tres cosas, de tres palabras. Recuerden que siempre cuando leemos algo, vamos a ir subrayando las palabras que se repiten, porque eso nos da el tono y cuál es la finalidad de la carta. Habla mucho de la gracia, habla mucho de las pruebas o sufrimientos, habla mucho. Por eso, pues yo no sé si antes han ustedes estudiado la carta de Pedro, pero como que nadie la menciona, ¿verdad? No nos gusta mencionar el sufrimiento y las pruebas, pero habla también de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, aquí acuérdense de una cosa, me acordé del burrito, ¿verdad? No sé si ustedes ya lo hayan oído, que pues ya ven que cuando entra Jesús a Jerusalén, ya para ser sacrificado, ¿verdad? Entonces le dice a sus discípulos, vayan y tráiganme un burrito que está ahí atado, ¿verdad? Y le dicen ahí al dueño, pues que el Señor lo necesita. Entonces ahí van
los apóstoles y van y le traen el burrito. Y entonces Jesús entra en el burrito a Jerusalén y sabemos el recibimiento, las palmas, todo, ¿verdad? Y bueno, y de aquí, bueno, le vamos a hacer una alegoría y dice, y cuando el borrico, bueno, ya lo regresa, dice, ahorita te lo traemos, ya regresa el borrico, ¿no? Y entonces le dice la mamá al borrico, ¿cómo te fue? ¿A dónde fuiste? No, hombre, no sabes cómo me recibieron en Jerusalén. Me ponían palmas y todos aplaudían y todos gritaban porque iba yo allí. Y fue una cosa hermosa como entré yo a Jerusalén. Todos me aplaudían. A veces así somos, ¿sí? No entendemos que no es acerca de nosotros, es la presencia de Dios en nuestras vidas. No se trata de nosotros, se trata de Él, ¿sí? Entonces, a veces yo he tenido que decir, ay, ya me estoy sintiendo como el burrito, ¿verdad? Bájale 3 rayitas, bájale 3. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Fíjense, y qué hermoso cuando empieza esta carta. ¿Cómo sabemos esto? Fíjense, dice Pedro, apóstol de quién? De Jesucristo, ¿sí? Porque él no dice, siempre dice, apóstol, yo soy apóstol. Espérate, ¿de quién eres apóstol? O sea, tú no vas a decir tus palabras, tú no te estás promoviendo, tú lo único que vas a hacer es llevar la presencia de Jesús, atraer no a ti, sino a Jesús, porque tú no tienes nada que dar. Él es el que da la vida eterna, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Por eso el apóstol Pedro dice, apóstol, fíjense, de Jesucristo. Y aquí cambia, porque cuando nosotros lo conocemos a Pedro, él inicia como quién, como discípulo. Él inicia como discípulo, está aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. ¿Sí? Y cuando recuerdan esa escena hermosa en donde están la multiplicación de los panes y los peces, y luego les dice Jesús, váyanse a la otra orilla, y se van en la barca, y Jesús se aparta para orar, pero cuando están ya en el mar de Galilea, empieza una tormenta. Y entonces, fíjense, dice, entonces Jesús dice, pues ya me voy a la barca y empieza a caminar sobre el agua en medio de la tormenta, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el primero que dice? Todos tienen miedo porque no saben, es un fantasma, viene caminando sobre el agua, ay, es un fantasma, ¿verdad? Y entonces le dice, Jesús les dice, no teman, soy yo, ¿verdad? Pues, ¿cómo que eres tú? Pues, y si es cierto o no es cierto. ¿Quién es el primero que salta? Pedro. Pedro, ¿verdad? Primero es el primero. A ver, si verdaderamente eres tú, o sea, ¿qué tal si no era? ¿Qué tal si no era Jesús y era un fantasma? No sabemos qué era, ¿sí? Pero si eres tú, pues que yo también camine sobre el agua, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo era esa necesidad de Jesús. Él sabía, ¿verdad? O sea, quiero que me afirmes y reafirmes y confirmes que eres tú, porque quiero creer en ti con todo mi corazón. Y si eres tú, imagínense que le pide a Jesús, yo también camine sobre el agua, pero no era tanto para él, sino para corroborar quién era su Señor y su Salvador, ¿sí? Y empieza a caminar sobre el agua y vemos el junco, ¿verdad?
De repente se asusta y se empieza a hundir. ¿Y qué le dice Jesús? Ay, qué bueno, Pedro, que viniste por... Jesús lo estaba... ¿Y qué le dice? Hombre de poca fe. Dice, sálvame. Y lo levanta. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo estaba afirmando, lo estaba enseñando a ser esa roca. Vas a caminar sobre el agua y vas a tener que pasar por muchas cosas. No puedes no puede faltar tu fe, no puedes flaquear. ¿Cómo les voy a encomendar? ¿Cómo te voy a encomendar que seas de discípulo a apóstol? Tienes que ser firme. Y Jesús le habla fuerte. Y a veces Él nos tiene que hablar fuerte también. Porque somos juncos que de repente nos vamos con todo lo que es el mundo y queremos hacer lo que hace el mundo porque es muy atractivo y no nada más porque sea atractivo. Fíjense una cosa, porque es natural que queremos encajar. ¿A quién le gusta que lo buleen? ¿A quién le gusta que lo rechacen? ¿A quién le gusta saber que todos nos invitaron a casa de Kenia y a mí no me invitaron, verdad? Pues claro, a nadie nos gusta, a nadie nos gusta. Y es por eso, por esa necesidad de pertenecer. Por eso ahorita Dios le está hablando a la iglesia corporativa, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir con lo que nos dice Pedro. Fíjense, primero que todo, ¿qué es de lo que se trata? No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y esta carta de Pedro nos va a dar mucha información acerca de esto. Nos alinea, siempre nos está alineando. A ver, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vista? Él sabe lo que pasa cuando quitas la vista de Jesús y se estaba ahogando, ya de haber tragado bastante agua, ¿sí? Bastante agua, porque luego Jesús le dice, ¿cómo se te ocurre quitar los ojos de mí? ¿Sí? Se asustó bastante. Entonces, muchas veces esto lo dice. Y él nos dice cómo comportarnos con justicia, con una obediencia. ¿Y dónde vemos esta cuestión de la obediencia? Fíjese, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en donde están todos en Asia Menor, Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, ¿sí? ¿Por quién? Por la obra santificadora de el Espíritu de Dios, ¿sí? Y entonces vamos a ver, ¿para qué? Ahorita vamos a ver esa obra santificadora del Espíritu. Entonces, la obediencia, ¿para qué? Para obedecer. La obediencia no se trata de nuestra fuerza de voluntad. La obediencia viene por el sometimiento ¿a qué? Al Espíritu Santo. ¿Se ven? O sea, la obra de la santificación es la obra del Espíritu Santo. Y nuestras fuerzas están dadas por el Señor y Salvador. Entonces, la fe que tenemos no se basa en nosotros, porque yo tengo mucha fe. Nada más pregúntate, ¿fe en qué? En que yo lo puedo hacer. Ya perdiste. Sí, te vas a hundir. ¿En qué está basada nuestra fe? En nuestro Señor y Salvador. Nadie más, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa autoridad está dada por la autoridad máxima del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros reconocemos como el burro
que no es porque no es porque somos nosotros, sino porque Él que cabalga con nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que te da la autoridad, porque la autoridad no viene sobre todos los versículos de la Biblia que te sabes, todas las cosas que has hecho y lo sabio que eres tú. La autoridad se basa en la autoridad que Dios te ha dado. Por eso, ahora Pedro dice, soy apóstol de Jesucristo, de discípulo, ya tiene una encomienda. Esa es la encomienda del apóstol. Y ahorita Dios está encomendando a su iglesia. Ahorita tenemos esa encomienda, ¿sí? Es muy a gusto ser discípulos. ¿Por qué? Pues porque sí, Señor, yo quiero hacerlo y todo, y sabemos, Señor, sálvame, y sí te va a levantar. Pero estamos hechos para caminar sobre las aguas, porque ya tenemos la autoridad para hacerlo. Sí. Entonces, fíjense, veamos toda esta, ahora veamos otra, Mateo 14, del 22 al 33. Esta es la que estamos hablando. Mateo 14, 22 al 33. Vamos a ver. Porque luego me adelanto y platico todo lo que vamos a leer. Pero siempre hay que ir a la palabra de Dios y leerlo, porque allí encontramos cosas, esos nuggets de oro, esas pepitas de oro, que son las que te hablan. Fíjense, en Mateo 17, 14, 22 al 33. 14, 22 al 33. Yo lo voy a leer porque tengo aquí el micrófono. 22 al 33. Fíjense, aquí es este episodio en el que nos muestra todo lo que estamos hablando. Fíjense. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, más o menos, ¿cuál es la cuarta vigilia de la noche? Entre las 3 y las 6 de la mañana. Es la hora más oscura, es la hora más densa, porque ya de las 6 en adelante empieza ya a clarear, lo que llamamos a clarear, ¿sí? Entre las 6 y las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro luego fue el que le contestó, ¿verdad? Pues, ¿por qué no te quedas callado, Pedro? Tranquilito, ahí va, ya sabes que es Jesús. Pero Pedro, fíjense, y en lugar de decirle, pues estamos aquí, que es la barca y todo eso, no, yo quiero que me compruebes quién eres. ¿Sí me explico? Fíjense, dice, Señor, si eres tú, fíjense la pregunta, ¿verdad? O sea, si eres tú, es un reto, ¿sí? Tú mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ese era Pedro. Me encanta, sí, como ven, nada más eso le dijo Jesús, ven. ¿Qué le dijo Jesús cuando lo vio? Ven. Eso fue lo único que le dijo. Y ahorita, ¿qué le dijo? Ven. ¿Y qué hace? Y descendiendo, o sea, ni lo pensó dos veces, Pedro descendió de la barca. Imagínense, tú descenderías de la barca. Si ahorita viene
Jesús, estás en una barca, ¿verdad? Y ves que viene, pues, ¿quién será? Un fantasma. Y ves que viene Jesús. Sí sabes que ha habido, por ejemplo, en Irán, donde no llegan, obviamente, los misioneros porque los matan, ¿verdad? Jesús se ha apersonado con eh, los iraníes. Él se ha apersonado, ¿sí? Me acuerdo de una viejita que contaba, ¿verdad? Que pues ella tenía mucha hambre. Y entonces decía, pues dijeron, y se acordaba de algo que habían dicho que había un Jesús, ¿verdad? Que daba pan y que multiplicaba pan. En alguna vez que escuchó algo de eso. Y ella estaba diciendo, ay, tengo tanta hambre, tengo mucha hambre. Y entonces, y de repente alguien tocó a la puerta y ella pues abrió la puerta y era como un señor así. Y entonces entró y pues traía pan y comió con ella el pan y estuvo ahí platicando, ¿verdad? Y luego pues ya se fue y salió. Y entonces al día siguiente les preguntó a la gente allí, sus vecinos, que quién le había llevado el pan, porque era alguien que no conocían. Y dijo, nadie vino al pueblo, estuvo cerrado todos los caminos porque había habido se habían caído unos árboles, no sé qué cosa. Y ella supo que era Jesús. Fíjate. Ella supo que era Jesús. Qué impactante. Si Jesús viene ahorita y te dice, ven, camina sobre el agua, ¿serías como Pedro? Sí, ahí voy, Señor, porque sí, ¿quién eres tú? Y Pedro brinca, se sale. Imagínense, estaba la tormenta, brinca en medio de la tormenta, en medio de... ¿Cómo? ¿Te das cuenta? ¿Quién es Pedro? Ese arrojo, ese decir, yo creo en mi Jesús y voy a caminar sobre las aguas, pero la tormenta seguía. No es así como que, a ver, pero te voy a hacer así todo clarito, bonito para que llegues. No, vas a caminar en la tormenta. ¿Te das cuenta lo que eso significa? ¿Qué es lo que te dice Jesús? Yo te voy a sostener, pero vas a caminar en medio de la tormenta. Quitó los ojos Pedro. O sea, Pedro, ahí muchas veces vemos a Pedro y decimos, ay, es que flaqueó Pedro y que no sé qué. Flaqueó. Tú hubieras saltado fuera de la barca. O sea, Jesús le dijo, ven, bueno, aquí te espero, Señor. Yo le hubiera dicho, aquí te espero, Señor. Yo creo, ¿verdad? Por eso que Josué no voltea ni a la derecha ni a la izquierda. Así es. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cómo Jesús estaba forjando el carácter de Pedro. Y luego todavía lo regaña y le dice, pero, bueno, espérenme, ya no me quiero adelantar. dice, pero viendo, dice, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Los otros estaban allá temerosos en la barca, no, hombre, yo que me voy a salir ni que nada, ¿verdad? Y dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Sí, tenemos miedo. Sí, tenemos miedo. Ya brincamos, ya dimos el paso de fe, pero la tormenta afuera está muy difícil, muy difícil. Ya fui yo allí al Congreso a decir y todo, y de repente me empiezan a decir cosas y ¿sí? ¿Y qué pasa? Me da miedo, es mi familia, van a saber quién soy. Me acuerdo que estaba ahí en el Congreso y estábamos ahí en la rueda de prensa y todo eso. Y yo pues estaba ahí, ¿verdad? Echando porras y todo el rollo y todo, muy padre. Y de repente voltea un reportero y me dice,
¿Y usted qué opina? ¿Y cuál es su nombre? En el cual es su nombre, miren, como que se me hizo así un poquito, me cuarteé un poquito como Pedro, ¿verdad? Porque dije, voy a decir aquí mi nombre, está en la televisión, en todas partes, pero te dicen, di tu nombre. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿sí? ¿O lo vas a negar? Es difícil, sí, es difícil. Por eso yo digo, no, Pedro, yo no te critico porque te caíste, porque yo todos los días brinco y luego me da miedo. Así es. Pero fíjense, ¿qué es lo más padre? Dice, viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al instante, ¿sí? Jesús pudo haberlo sacado antes, porque ya cuando dijo sálvame es porque ya había tragado agua. Ya había tragado agua. Pero ¿qué esperó Jesús? Que le pidiera. Que le pidiera a él. ¿Por qué? Porque Pedro no dijo, voy a regresarme nadando a la barca. Así es. Dije, el único que me puede sacar de aquí es Jesús. Él me ordenó, Él es el único que me va a sacar. Pero lo más impactante, sí, al instante Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo. ¿Y qué le dijo? Le fue como en fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Y por qué Jesús dice eso? Oye, pues qué bueno, Pedro, que tú fuiste el arrojado, que saliste, que caminaste, ya caminaste sobre el agua. No podemos dudar, porque en ello nos va la vida. En ello nos va la vida. El que duda es como las olas que van y que vienen. Y Jesús no te va a soltar. No te va a soltar. No dudes nunca de Él, de su provisión, de su bendición, de lo que Él es el único que te puede rescatar. Y después dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Pero el que saltó, todavía ni siquiera sabiendo ni estando seguro si era o no, porque le dice, si verdaderamente eres, y que si no era. Pedro saltó porque sabía quién era. En el momento no dudó, pero después. Así es, así es. Igual que muchos de nosotros. Mateo 17, del 1 al 8. Mateo, ahí mismo en Mateo 17, del 1 al 8. Dice, 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Esto es algo tan hermoso, tan precioso esto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Quién es el que abre la boca? Entonces Pedro. O sea, imagínense, Jesús está transfigurado, están Elías y está Moisés. Y ahí va Pedro. Le dice a Jesús, Señor, mira, qué bueno que estamos nosotros aquí. Y si quieres, te voy a hacer una casita, mira, para que no les dé el sol. ¿Sí? Mira, aquí les pongo aquí los juncos y todo, y les armo una casita. Imagínense, ¿sí?
O sea, ¿Qué le pasa? qué Pedro tan hermoso, tan precioso, ¿sí? Haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él ya quería solucionarles y hacerles sus casas. O sea, imagínate lo que estaba sucediendo ahí espiritualmente. Tremendo. Estaba la ley, estaba la profecía, estaba el Mesías. Wow. Sí. Y fíjense, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube. Fíjense el momento. Una voz salió de la nube en la transfiguración diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. ¿Eso es donde lo habíamos oído? Cuando se bautizó. Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista y Dios le da la identidad. Pero ahora, aparte de la identidad, él le da. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? Óiganlo, óiganlo a él oír. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y eso lo estábamos viendo, Cristi, anoche también, que decíamos, a él oír. Ahora, en Hebreos también lo dice. Antes eran los profetas y todo. No quiere decir que no haya profetas ahorita tampoco, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Hay gente que dice, ya no hay profetas, se acabaron los profetas y nada más es Jesús. No nos vamos a meter en esa situación, ¿verdad? Porque después vemos los dones y está los dones en Corintios, que el don de profecía, etc. Lo que es importante ahorita es que en este monte de la transfiguración estaba el profeta Elías, estaba la ley de Moisés, pero ahora ¿qué dice? Se habían regido antes por los profetas. Se habían regido ellos. ¿Por qué? Por la ley de Moisés. Eso les había dado su identidad. Pero ¿qué dice ahora Dios? Por sobre los profetas, por sobre la ley, está mi Hijo. A él oí. Ahora van a escuchar a Jesús. Él es la palabra viva, la palabra que no pasará. Los profetas pasan, la ley pasa, pero esta es la palabra que permanece para siempre. Y lo vemos aquí precisamente que dice, entonces, cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros, eran los 3, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándoles les dijo, levántense, no teman. ¿Cuántas veces en la Biblia dice, no temas, no temas? Sí. Y cuando alzaron sus ojos, ¿a quiénes vieron? Ya no había nadie, solamente permanece ¿qué? Jesús, la palabra. Todo lo demás va a terminar. Los profetas, la ley. Lo único que permanece es Jesús. Y eso, ¿quién quería Jesús que lo viera? Fíjate, Pedro, Juan y Jacob. Sí, los hijos de Zebedeo. O sea, no se trajo a todos los discípulos, se trajo a Pedro. Y Pedro todavía, imagínense, o sea, la paciencia de Jesús con Pedro. Tenemos que ver realmente, y qué bueno, porque Jesús lo escogió a él desde un principio, pero dijo, vas a tener que pasar un proceso de ser un junco a ser una roca.
Ese es el proceso que tenemos que pasar nosotros. Yo en la mañana digo, sí, Señor, te voy a servir con todo y voy a hacer esto y lo otro. Y al rato ya me hablan y, ay, sí, vamos para acá y mejor me voy. Sí. Tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que pasar por un proceso. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Pedro ya ahora. Sí. Ahora Pedro está testificando de un llamado de Dios a su vida. Ahora sí se atreve a decir, soy apóstol de Jesucristo. Alguien que tiene una encomienda, un llamado a proclamar el evangelio. ¿De quién? De Jesucristo. Reconoce que la autoridad de su apostolado está dada por Jesús. Y si no lo reconocemos, déjenme decirles, nadie va a reconocer nuestra autoridad. Nuestras palabras no tienen autoridad, son las palabras de Él. Sí, es andar en el Espíritu. La unción no viene de nosotros, sino de Dios. Solo cuando reconocemos la autoridad de Dios sobre nosotros, si nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Dios, es cuando Dios nos da esa autoridad, ¿sí? Y la provisión se hace real. Y entonces, fíjense, dice que son los elegidos. Tú y yo somos los elegidos. Y al ser elegidos, no quiere decir que conocemos a Dios. Hay mucha gente que conoce a Dios. Pero ser elegido es que estamos en un pacto con Él. Eso quiere decir elegido, en una relación con Dios, ¿sí? No porque reconocemos su existencia como un Dios creador, ¿verdad? Mucha gente te dice, sí, Dios existe y Él es el creador del universo, yo creo en Dios, es diferente, sí. Que es soberano, es un Dios de pacto personal con nosotros y que ahora, fíjense muy bien, somos trasladados, nuestra visión cambia completamente. Y déjenme decirles por qué. Nosotros, por ejemplo, pues hay una ilustración que me gusta mucho, ¿verdad? De Tommy Tini, The God Chasers, él escribió un libro y tiene esta ilustración, pero yo voy un poquito más allá. Dice, yo cuando fui a pagar unos impuestos y entonces me metí en un elevador ahí donde está todo la cuestión de Hacienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues era el piso número 20 y se abría el elevador y entraba más gente. Y se abría el elevador y entraba más gente. Y es salir y dice, oye, ya no cabemos aquí. Y yo llevaba a mi hijito, a mi hijita de 4 años. Y entonces, pues, como éramos los primeros que habíamos entrado, y yo desde el piso 2, 5, 10, 15 y todo, nos iban apachurrando y apachurrando y apachurrando hasta atrás, ¿sí? Hasta que llegó un momento en que oí que mi hijita dice, Daddy, Daddy, volteo y estaba la niña embarrada en la pared del elevador con las pompas de un señor aquí, ¿verdad? Entonces la tomo, la pongo y la pongo sobre mis hombros. Y estaba feliz, porque ahora ella era la que veía todas las cosas, ¿verdad? Dice, es un hombre corpulento, grande. Entonces ahora veíamos todas las cabecitas aquí, ¿verdad? Y ya podía ver todas las cosas diferentes. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando eres su hijo. Los demás sabían que veían a un hombre allí corpulento. Digamos que es el dueño de la compañía. Sí, pues ahí, sí, como está, lo saludan, sí, lo reconocen y todo, ¿verdad? Y tratan de quedar bien con él y todo.
pero a la hijita la levantó sobre sus hombros y ahora ella veía lo que los demás no podían ver. Tenía el control. Ese es nuestro Dios y esa es nuestra posición y esa es la diferencia, porque todo el mundo te dice, sí, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Y lo he visto y lo he escuchado de líderes espirituales y todo eso. No, no somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos creación de Dios. Pero nosotros, cuando Dios nos creó, renunciamos a la paternidad de Dios. Y le dijimos, no quiero que seas mi padre, no quiero saber nada de ti, yo me voy como el hijo pródigo. A mí dame toda la herencia, ¿verdad? Ya me diste la vida, me has bendecido, me has dado todo, yo me voy y hago mi vida. Y no quiero saber, renuncio a tu paternidad. Yo no soy hijo de esta persona y me voy por mi camino, con mis decisiones. Sí, eso es lo que hicimos. Pero cuando regresamos al Padre como el hijo pródigo, decimos, Señor, soy tu hijo a través del sacrificio. Sé que he malgastado todo, sé que he pecado contra ti, pero hay un camino y ese camino se llama Jesús. Entonces, no nada más reconocemos que es el dueño de la compañía. Él nos toma y nos pone sobre los hombros y entonces podemos ver lo que todos los demás no pueden ver. Sí. Eso fue lo que Pedro podía ver. ¿Será un fantasma? No sabemos. ¿Sí? Decían los demás. ¿Por qué los otros no brincaron, no saltaron? Oye, Pedro está caminando sobre el agua, vamos nosotros también. Si me pregunté, ¿los demás vieron el fantasma? Así es. Entonces, ¿qué vemos? Esto es lo que dice elegidos con la presciencia de Dios. Así como Jesús le cambia el nombre cuando Pedro todavía no era nada que ver con una roca. Así Dios ya nos cambió el nombre. Ya tenemos el nombre que Dios nos dio. No por lo que somos ahorita, sino por todo ese camino de santificación que Él tiene preparado para nosotros con el Espíritu Santo. Fíjense, Dios ya sabe lo que vamos a pasar. Dios ya lo sabe. ¿Y saben qué? Ya nos equipó. Ustedes no creen que ya Jesús sabía todo lo que iba a pasar con Pedro. Él ya sabía. Y a veces lo trata con mucho amor y a veces le habla muy fuerte. Y Pedro tropezó, 3 veces lo negó. Pero Jesús ya lo había visto. ¿Cuántas veces lo hemos negado? Porque por pena. Yo me acuerdo cuando era chica en la familia, era como que no podíamos, no era como ahora que podemos hablar más libremente. ¿Cuántas veces me dio pena decir, hablar? ¿Sí me explico? Y sin embargo, Dios ya vio lo que va a hacer contigo y va a ser algo poderoso y maravilloso por el simple hecho de que estás aquí escuchando esto, que no viene de mí, que viene de Él, que le habla, te habla a ti en lo personal y le habla a la iglesia, porque ya es tiempo que la iglesia se levante, una iglesia triunfante, no por lo que ve aquí pegada a la pared, ¿verdad? De todos esos hombres y monstruos que vemos. No, porque Él te está poniendo sobre sus hombros para que puedas ver como Él lo ve. Él ya tiene, esa es la presciencia. Vamos en un camino de santificación, pero no vamos solos.
no es un camino para la salvación. Quiero que quede bien claro. No es un camino en que vamos a hacer obras para ser salvos o para llegar a Dios. No, ya llegamos a Dios, ya nos eligió, ya somos salvos, pero ahora tiene que moldearnos de ese junco a una piedra, a una roca, porque vamos a tener que sostener a nuestra familia, a nuestra nación. Y no nos podemos desmoronar, ¿sí? Entonces, vemos aquí, fíjense, el sacrificio está hablando a los creyentes que ya saben que han sido salvos por la fe en Cristo, por el sacrificio y el derramamiento de la sangre, una vez y para siempre. No lo dudes, nunca lo dudes. Y nunca dudes que Jesús está allí. Y sí, va a haber tiempos en que se sálvame, sálvame Jesús. Pero su mano va a estar allí. No importa. Porque en Hebreos 7:27 dice, porque no es como cualquier otro sacerdote. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Y lo más importante, como les digo, es que esta santificación, la obra de la santificación en nosotros es dada no en nuestras fuerzas, no en nuestra fuerza de voluntad, no es los propósitos de Año Nuevo, es simplemente rendirte al Espíritu Santo. Porque el rendirte al Espíritu Santo es el que te da el poder para obedecer a Jesús. Por eso, lo que quiere Jesús es obediencia. Obediencia. Siempre desde el primer pecado, quiero obedecerme a mí mismo. No quiero obedecer a nadie, ¿sí? Porque nuestra conducta, nuestras obras no son para salvación, sino que cuando ya somos salvos por fe, entonces empezamos el proceso de la santificación. ¿Y para qué quiero santificación si yo ya soy salvo? Porque muchas veces nos topamos, nos quedamos en la cruz, en el sacrificio de Jesús, pero te tengo noticias. Jesús ya no está ahí. Jesús está del otro lado de la cruz. Y si tú te quedas allí, Jesús ya no está ahí. Cuando tú le dices, Señor, sálvame, Jesús está del otro lado. Está en tu proceso de santificación. Así que eres salvo, empieza ya tu proceso de santificación. Levántate y di, sí, Señor, estamos tan cómodos aquí en nuestro asiento que dice, soy salvo. Y tu proceso de santificación, ese es lo más importante después de que ese sacrificio de Jesús fuiste elegido con la presencia de Dios. ¿Para qué? Para ser primero salvo, pero ahora caminar ese camino de santificación y se basa en la obediencia al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús, pero en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos resistir toda esta prueba, pasar por estos sufrimientos que como quiera vamos a pasar,
¿Cuál es la finalidad de esto? Que su nombre sea glorificado, Amén. porque nosotros portamos la gloria de Dios, porque tú eres el único, lo único que va a haber, el único sermón, en la única iglesia que van a ver, somos nosotros, los que portamos en ese camino de santificación la gloria de Dios, porque todo es para su gloria. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque muchas veces nos quedamos tan sentados tan a gusto, Señor, en ese asiento de la salvación. Gracias, Señor. Que no se nos olvide. Y por eso en diferentes iglesias hay diferentes situaciones. El recordatorio de por qué ya estamos en el proceso de santificación, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, Padre, gracias por movernos, por sacarnos de esa posición tan cómoda que estamos, Señor, porque este mundo nos necesita a nosotros. Tú no nos necesitas, pero si nosotros no vamos, vas a mandar a alguien más y nos vamos a perder el gozo, el privilegio de tu gracia, de tu paz y de tu favor. Gracias, Padre. Gracias, porque quieres una iglesia que se levante para gozar, porque el sufrimiento es inevitable, pero de tu mano, Padre, glorificándote, portando tu gloria. Para eso estamos aquí. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bueno. Ay, qué hermoso. Wow, Qué wow. lindo. Mil gracias, Amalia, cada vez que